Buenas tardes, ¿qué tal? Para licenciada. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo están? A ver. Licenciada, buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo Buenas tardes, están? licenciada. ¿Qué tal? Chicos, quería ir comentándoles con respecto al tema de su exposición. Aún me faltan videos por revisar, pero de los cuales ya revisé. Hay videos muy buenos, muy bien explicados, como debe ser, de manera dinámica, entendible, pero también hay videos en donde me leen todo. Señores, si no me conocen, y bueno, de igual manera va a ser, una exposición no se debe leer. Una exposición, más aún si está dividido un tema en varias partes y ya no están haciéndolo solo, pues con mayor razón aprendo mi tema, estudio mi tema, porque si lo leen, créanme. Esta vez les he puesto 10, 11, 12 o 13, dependiendo de qué tanto han leído. Para la otra próxima vez de que lean, máximo será una nota de 8, 5, si es que leen. Otra cosa, a ver, a su criterio, ¿por qué les digo que ustedes se graben mientras lo hacen? ¿Por qué creen que les digo que se graben y que no solo me hablen de una pantalla así de esa manera? ¿Por qué considerarían que necesite ver sus expresiones? Muy bien, Bamberger. Porque a diferencia, cuando uno no visualiza la persona que está realizando una exposición, ¿cómo les puedo decir yo? Trabarse una palabra, el leer una palabra, el no informarse del tema, el quizás no explicar el tema en sí, demuestra que su expresión está errada. Si estoy viendo que se están grabando y estoy viendo que todos ambos ojos están leyendo todos los 8, 9, 10, 12 minutos hacia un lado de que están leyendo lo que dicen y todavía se ve cuando pasan la hoja, díganme, ¿qué nota les pondría? Califíquense, a ver. Si están viendo, son 9 minutos de video que me han mandado. En vez de mirar a la cámara, están mirando al costado y están leyendo los 9 minutos. ¿Qué nota pondrían? Así, sean sinceros, necesito saber, conocer. ¿Con qué nota? 0,5. Hay videos en donde toda la grabación, y me han grabado 1 minuto y medio de exposición del tema de afasia, y encima no los veo. ¿Qué nota les pongo con 1 minuto y medio de exposición? Para el tema que es afasia. ¿Qué notas se pondrían con 1 minuto y medio de exposición? Francamente, a ver. Pineda, ¿qué nota te pondrías? Reprobado, licenciado. Desaprobado. Y yo estoy consciente que, bueno, la mayoría de mis compañeros, bueno, no todos, seguro, como estaba usted comentando, esperaba la última hora y pues, ha mandado su exposición de su manera, ¿no? Claro que no es lo correcto porque en realidad deberíamos estudiar el tema para poder dar una buena exposición, ¿no? Ok. El tema de afasia es un tema que sí lo deben conocer tanto por el punto de vista neuro,
que me lo han explicado muy bien, muchos. Otros me lo han hecho a su estilo, lo han hablado con sus propias palabras, excelente. Pero, ay, ¿cómo quiero darles a entender que cuando uno expone y está leyendo y encima lee mal, créanme que es para darles un cocacho? Siguiente mes, chicos, nos quedan de hoy en adelante ya 2 meses. Falta que solo den su examen el día de mañana. Por favor, tengan en cuenta su manera de exponer. La exposición va a mandar a cómo ustedes van a hacer con sus pacientes. Si en la exposición me hablan, buenas tardes, hoy día vamos a hablar de la espasmofenia. La Coca-Cola. No va a ser correcto. Todavía no he tomado asistencia en Chante. La manera de exponer demarca no solo la personalidad que tengan ustedes en sí, en ustedes, sino demarca su forma de ser para con sus futuros pacientes. ¿Cómo van a tratarlo? ¿Cómo van a sentir la confianza de toquetear a su paciente cuando se le necesite? ¿Cómo van a, mientras están hablando con su paciente, entrar en confianza? Chicos, ustedes tienen que expresarse como hablarían con un familiar, libremente. La persona que está ingresando con el número 175553, por favor le dicen que se cambie de nombre y entre con su nombre. Ya. Al finalizar, voy a tomar la asistencia, ¿ok? Al finalizar, vamos a ir empezando. Bien, la espasmofemia entonces nosotros la hemos conocido de muchos aspectos con uno simple, sencillo, la tartamudez. La tartamudez, más comúnmente conocida como la persona tartamuda, el niño tartamudo, la niña tartamuda porque está nervioso, etcétera, porque le ha pasado algo desde pequeño, etc., etc. Esta espasmofemia, esta tartamudez, no necesariamente se aplica por una lesión neurológica, sino se aplica mayormente, no digo en general, sino por una forma de copia, de intromisión, de actuar temeroso, porque le tengo miedo a esa persona, entonces no tengo la confianza de hablarle, y ahí es donde inicia la tartamudez. Existen tartamudos desde muy pequeños. Existen tartamudos que inician a esta edad, a la mía, a la suya. Inician tartamudos que solo son esporádicos. Existen tartamudos que toda la vida han sido tartamudos y hasta ahora no lo dejan. Existe el tartamudo que solo cuando lo paramos frente a 100 personas empieza a tartamudear. Entonces, esta tartamudez es quizá más fácil de poder diagnosticar siempre y cuando podamos diferenciar cuando nos referimos a esta tartamudez. Nosotros ya conocemos que los músculos que producen el habla, disculpen, el habla, son músculos y normalmente pueden tener tendencia a contraerse o en algún momento quizás nos hemos atorado porque se ha ido un arrocito por ahí, etcétera. Y nos generamos una tos, pero ahora imagínense que eso fuera continuo. Ahí es donde ya se ocurre la espasmofemia. Ahora, por ejemplo, siempre les he dicho que para aprender necesitamos ponernos en los zapatos de. Así como estuvimos haciendo en la clase pasada, en la espasmofemia, en esta clase voy a necesitar de su participación para que ustedes mismos liberen el tartamudo que puedan llevar dentro. Quizás sí, quizás no, pero aplicarlo acá, dentro de clase, es preferible a que quizás en algún momento escuchemos, nos encontremos con alguna persona con espasmofemia y se nos vaya a escapar una risa, porque eso sí está fatal. Reírnos de nosotros mismos siempre va a ser mucho mejor. Así se aprende más. Ahora, esta espasmofemia
perturba el ritmo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, si nos ponemos a, no sé, a cantar, somos libres, seamos, estamos con un timbre, un tono, un vibrato, etcétera. Y eso que estoy medio ronca. Pero si perturba el ritmo, entonces somos libres. Entonces ya empiezo a alterar esa continuidad. Y no solo el ritmo con el que lo diga, sino la fluidez. Entonces, si yo quiero leer, por ejemplo, este concepto rápido, la espasmofemia es una perturbación del ritmo y de la fluidez del habla con una frecuencia inusual que afecta a sonidos, sílabas o palabras. Mi fluidez es entendible porque todas las palabras las he mencionado correctamente. Pero si yo pongo la espasmofemia, es una perturbación del ritmo y de la fluidez, ya entonces el ritmo, la palabra, el orden de todo este concepto va a estar mal. A eso se refiere esta forma de ser. Ahora, cuando esta fluidez está errada, las personas se acompaña de una tensión muscular. ¿Qué quiere decir? De que si empiezo yo a perdón, no solo la zona de la musculatura del habla es la que se tensa, sino todo el cuerpo. ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna idea por qué todo el cuerpo? No quieren sus puntos. Ah, ya, entonces voy a seguir. Todos acá se sobran en nota, caracho. ¿Por qué todo el cuerpo puede tensarse, chicos? Por los nervios, licenciada, porque uno cuando tartamudea se pone nerviosa y todo el sistema nervioso de una persona, es lo que yo pienso, también empieza a temblar. Uh-huh. En este caso, la tensión orofaringea no solo es en esa zona, sino acompañamos los músculos de alrededor. ¿Cuáles son a priori? Los músculos de la cintura escapular. Entonces, desde ahí nuestra postura va a comenzar a tensarse también. ¿Ya? Para esto afecta factores biológicos, psicológicos y sociales. ¿Qué pasa si yo a mi niño que es gordito le digo, oye, gordo, 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 gordo? Y me canso de decirle gordo, gordo, gordo. Factor social, el famoso bullying. Psicológico, no sé, digamos por ahí fue violado, le pegaron en el baño, etcétera. Biológicos, nació gordito y a pesar de eso entonces también lo molesta. Las características que pueden acompañar se evidencian dentro de su expresión. Porque si es muy gordito, por así decirlo, ¿qué va a pasar con sus cachetitos? Van a hacer que su boca sea más pequeña y por lo tanto quizás no vocalice bien. Entonces, también tiene que entrar un tipo de evaluación para esto y ver si es solo porque el temor que se presenta o porque se lo acompaña algo más. La palabra, la búsqueda de hablar, se acompaña muchas veces de estrés. Y esto, por ejemplo, si yo les digo, a ver, no sé, a ver, quinto, si te digo que pongas a hablarte de VIH ante 100 personas, ¿lo harías? Lo que sepas. Quinto, Licenciada, buenas tardes. Disculpe, no la he escuchado tan bien, licenciada. digo de que si te pongo, por ejemplo, en un estrado y hay 100 personas delante y te digo, hija, por favor, necesito que hables del tema del VIH, lo que sepas, 10 minutos. ¿Lo harías o no lo harías? A ver, la verdad, licenciada, a lo que sé, claro, un poquito siquiera, pero no tendría tanta información. Pero si te digo que les hables de afasia, No, licenciada, ves también la timidez, o no sé. ok. ¿Quién de los presentes me diría, ya licenciada, yo lo hago, sobrado? Vamos, ¿nadie? Ay, chicos.
el temor a hablar, a presentarse, muchas veces nos causa esto. Por ejemplo, no está considerado dentro de la tartamudez, pero cuando las personas usan muchos mediadores, que por ejemplo es el pero esto, por ejemplo, y si cambio las palabras, estoy por ejemplo leyendo tartamudez, así como tampoco, bla, eso de ahí, digamos que ya favorece a que yo posteriormente pueda generar esa espasmofrenia. Así que, ¿es saludable sentir temor ante algo? No. Muchas veces, no que diga, muy pocas veces, no nos enseñan a poder vencer nuestros miedos, el de estar delante de todos, el de tener disposición de palabra, dominio de palabra, búsqueda de atención. Pocas veces se da, pero sí se necesita hacer. ¿Por qué? Porque más aún, miren, hoy en día las circunstancias han cambiado los papeles. Quizás el hecho de que digan, uff, ya no voy a exponer delante de todos en el salón. Ay, pero la licenciada Espesa quiere que haga un video y encima que me grabe. Ay, y encima me tengo que poner uniforme. Ay, y encima me tengo que peinar. Ay, y encima me tengo que arreglar un poquito. Todas esas cosas es parte de uno. Si uno no lo toma en cuenta, pues ahí es donde estamos mal. ¿Esto influye en nuestro comportamiento para el habla? Por supuesto que sí. A posterior se puede generar susto, se puede generar frustración porque quizás ¡ay, lo hice mal, ya no lo voy a volver a hacer ni más, ni más, ni más, ni más, ni más! Y no significa de que lo haya hecho mal o que ni más lo haga, sino que se cierran en querer volver a hacerlo de una manera en donde no se equivoquen. Nosotros los seres humanos, chicos, aprendemos en base a ensayo de error. Y más aún los niños que tartamudean. ¿Por qué? Porque muchas veces si empezó a tartamudear, de frente le grito, oye, pero no has hablado correctamente. No es así. Uno se debe sentar al costado y empezar a crear una armonía para con esa personita. Muy bien, Flores. En este caso, Flores nos dice de que le gusta exponer, imagino que es el exponer, porque le ayuda a quitar nervios. Sí. Si nosotros mismos, por ejemplo, digamos, ¿no? Voy a hablar con las que no son mamás. No pensemos nuestros miedos. ¿Qué pasará cuando tengamos hijos y tengamos que enseñarles que ellos venzan sus miedos? Voy a decirle, oye, no, mira, hijo, te equivocaste, ya te equivocaste, anda, estás llorando, anda, chilla nomás, ya no hay problema, y después. Y me olvidé y nunca le tomé atención a eso. Ese niño, ¿cómo va a crecer? ¿Mm? Entonces, la tartamudez aparece como una disfluencia normal del lenguaje. Como que dentro de toda esta, vamos a poner dentro de todo este texto, solo lo diga en una palabra. Mientras que los tartamudos, quizás por así decirlo, ya tartamudos, lo dicen en casi todas las oraciones. ¿De quién depende de eso, de nosotros darnos cuenta? De nosotras, de las madres, de las tías. Yo no soy madre, pero tengo sobrinos. Y a mis sobrinos igualmente tengo que estar diciendo, hoy tienes que hablar bien, Adolfo, tienes que hablar bien, Noelia, tienes que hablar bien. ¿Por qué? Porque no van a seguir siendo niños siempre, van a crecer y si no se les corrige desde pequeños, ahí es donde está mal. Esta es la parte que me gustaría que entiendan más. 5% de los niños pasan por este periodo de tartamudez que dura aproximadamente 6 meses. ¿Qué indica de que la tartamudez es momentánea? Sí, podemos, acá tenemos una prevalencia de eso. 3 de 4 de estos niños que parecieran, digamos, este 5% son 100 niños, ¿ya? 3 de 4, quiere decir 80 de 100 se recuperaron, pero ese 20%, esos 20 niños, ese 1%, se recupera todavía a largo plazo. Ahora, antecedentes de estos niños que son tartamudos indican que es igual esta frecuencia tanto en niños y en niñas y de esta etapa de desarrollo del lenguaje, pero luego continúan con la tartamudez cuando vuelven a ser escolares. Digamos que estamos hablando de niños, niñas, 2, 3, 4, 5 años y de ahí a la etapa escolar viene a los 8, 9 y otra vez viene la tartamudez. O sea, puede ser reincidente, por supuesto que sí. Y normalmente pasa en un 75%.
Ahora, esta persona con espasmofemia, etapa preescolar, ¿a qué se refieren con etapa preescolar? Colegio. Preescolar, Disculpe, jardín. ajá, el jardincito. Entonces, edades de los niños de jardín entran desde los 3, 4 y 5 años, ¿verdad? Bueno, mi mamá me sacó del jardín solo 3 años, 4 y 5 lo hice en primaria. Mi mamá bien viva, no quería dejarme en el jardín. Pero acá consideramos esta etapa preescolar hoy en día hasta los 6 años y destacamos que, primer punto, es episódica, solo aparece y puede desaparecer. Se presenta durante semanas o meses, donde hay periodos que sí habla bien y después se recuperan de manera espontánea, de un momento a otro lo dejan. ¿Por qué creen ustedes que lo dejen este tartamudeo? ¿Qué pasará para que este niño deje de tartamudear y solo sea espontáneo, contemporáneo? ¿Qué pueda suceder? ¿Qué va a crecer en ese niño? Va a crecer su autoestima. Buenas tardes. Buenas noches, Quiroga. El autoestima al crecer del niño va a encontrar su fortaleza y su dominio de palabra. Es donde solo una pequeña transición. Ahora, ve, el niño puede tartamudear más cuando está excitado o enfadado. ¿No han visto a esos niños que están renegando, no sé, porque porque se le pinchó la pelota, están jugando y se les pinchó la pelota, se le pinchó el globo y quiere mamá, pero no me dejó y mi pelota se fue y se rompió, ¿Qué pasa? Exacto. Ustedes mismos han visto a los sobrinos, a los hijos, a los niños, que cuando el niño está enfadado o cuando, no sé, le han comprado un caramelo, dame. Y inician con esta leve tartamudez. Es cuando existe esta palabra, presión. Se sienten presionados para poder hablar, tratar de hablar rápido y ser comprendidos, que pasa esto. Por lo tanto, este síntoma de estar tartamudez es la repetición simple o con repetición con frecuencia. Normalmente se tartamudea la primera sílaba o hasta la segunda sílaba de. Los errores entonces dentro de la palabra función entran en la palabra pero, y, que, yo, con. Estas de acá son las que más aparecen. Pero, y yo, ¿qué pasó? Yo no fui. ¿Con quién? Y así inicia a tartamudear. Ya tenemos palabras que son muy claves. La E, entonces, niños de 2 a 3 años se frustran cuando tartamudean. ¿Por qué? Porque al no ser comprendidos rápidamente, dicen, no puedo hablar y ya no hablan los condenados. No hablan. Y ahí ya no quieren y solo dicen, Entramos a esta segunda fase del tartamudeo. Y vemos que existen niños donde existen periodos donde pueden hablar normal, pero el niño no se toma cuenta de ello, solo se toma cuenta cuando lo está haciendo mal. Y el niño al toque reconoce esta palabra. Pero yo tartamudeo, entonces es como decir, ay, yo me pongo nervioso, ay, yo no lo hago porque, no sé, porque no puedo, porque no quiero, porque lloro, porque grito, porque reniego, etcétera. Entonces, el tartamudeo se da en las partes principales del discurso, o sea, donde hay un énfasis, donde tengo que mencionar a los nombres, pero, mamá, entonces, o hay verbos, voy a correr, entonces ya existe particularidades dentro de ese tartamudeo y por lo tanto va a ser la repetición de la primera sílaba.
Y la tercera fase vamos a ir de los 8 años en adelante. ¿Por qué? Porque acá ya está finalizando la infancia y iniciamos la primera adolescencia, en donde ya el tartamudeo desaparece de acuerdo a la situación. A ver, a ver. Uribe, hija, ¿a qué edad te gustó el primer niñito? Yo no puedo decir porque ahí me van a decir que soy muy precoz. María Fernanda, Cuando estaba en inicial, licenciada. inicial, edad aproximadamente 4 o 5. 5. 5 ya. ¿Algún momento tartamudeaste ahí? Sí. Sí, ok. Muy bien. Ya. El tardón, Quiroga. ¿A qué edad te gustó o sea, fue tu primer gusto por una niñita? GU. Ya se fue. Max, ¿estás? Sí, Miss. ¿A qué edad te gustó una niñita? A los 5 creo. Todos son precoces. Bien, a los 5, pero imaginemos que te gustaba una niñita a los 10 años. ¿Cómo te acercabas a hablarle? ¿Cuál era tu razón? ¿O no te acercabas? No, licenciada, para acercarme a una niña a esa edad, yo lo único que tenía era algo para comer y le invitaba y yo como que, ¿no? Y como aceptaba, pues Ya- ahí comenzábamos a hablar. ¿Y ya era tu novia todavía? Exacto, exacto. Ah, ya por la comida. Max, ¿tú? Igual por la comida o también me imagino por las tareas o en el receso. Ah, interesado. Ok, bien. ¿En algún momento no se les pasó no sé, por ejemplo, a ver, otra ocasión, su primer quinceañero que fueron como ustedes, como varones, y salir a bailar o sacar a bailar a una chica? ¿Tuvieron vergüenza, nervios, roche? Jesús Ramírez. Chino, hijo, te invoco. Sí, Miss. Ya, ahora sí, funcionó Miss, la buenas invocación. tardes. ¿Cómo estás, hijo? Dime, cuando Bien. fuiste, a ver, no sé, pareja de promoción, fuiste pareja de un quinceañero, ¿sentías que hablabas normalmente con las chicas? Yo no iba a esos sitios, Miss. ¿Pasó algo para que de Sí ahí no he ido fuera? en alguna ocasión, pero iba solamente a hacer hora, como a pasar el rato, pero para sacar a bailar a alguien, no, así no tanto, Miss. ¿Y cómo Iba como tuviste para tu hacer primera hora. enamorada? Ah, Miss. Cuéntanos. Historia muy larga, pero no. Eso así nomás no se cuenta. Ah, caray. Bien, chicas, ¿en algún momento se le han lanzado a algún chico para sacarlo a bailar? Yo sí. Ninguno. Muy bien, Sí, Mabe. Miss. Ebria, mi. Eh, Sí, eh, Estoy hablando de niños, de adolescentes. Ebria, me dices. Qué barbaridad. Lurita. Ay, tan niños son. lo siento. ¿Ninguna tuvo vergüenza o ninguna se intimidó para sacar a un chico a bailar? De chiquitos no tenemos vergüenza, no conocemos el pudor. Exacto, no tenemos vergüenza. Me acuerdo que mi vecino todavía se sentaba con otra vecina de otro lado y yo iba y me sentaba en medio de ellos. Ah, a mí qué palta. Pero no, no tenía vergüenza. Pero existen niños en donde tuvieron quizás un inconveniente y de ahí en adelante empezaron a sentir vergüenza. Y esa vergüenza se reflejaba en su manera de hablar. He ahí en donde ya esta tercera parte, ya estamos hablando de los 8 años en adelante a la preadolescencia, donde las palabras o sonidos eran algunos más difíciles que otros y por lo tanto se sustituía hasta las palabras y ya sacábamos circunloquios de estas. ¿A causa de qué? De que el niño o niña se frustraba.
Y ahí iniciaba pues el tartamudeo. Ahora, al finalizar este desarrollo del tartamudeo, la cuarta fase, ya se ven los niños que tienen más de 10 años, algunos adolescentes y otros adultos, a nuestra edad en adelante. ¿Por qué? Porque hay anticipación intensa. No sé, porque tengo que ir a una entrevista de trabajo con el gerente de tal empresa, aparte que está guapo, churro, encima tengo que ir ahí, presentarme para poder trabajar. Y no voy a ir, buenas tardes, señor, ¿me puede dar trabajo? ¿Será prudente que vaya así? Pues no. Entonces, pero sucede en las personas, sucede cuando menos lo esperamos, este tartamudeo. ¿Por qué? Por la situación, porque quizás hay sonido o bulla alrededor y hay palabras que temo decir, no sé, oye, me gustas, ya empecé con el ¿quieres salir a bailar conmigo? Vamos a comer una doble porción de alitas. ¿Qué más? Por si acaso, a mí no me gustan las rosas, ¿ah? A mí me gustan los tulipanes. No sé. ¿Qué otra cosa podría decir, temer a decir? Tengo 10 perros. No, mentira, eso no me da nada de roche. Pero o sea, hay palabras, hay situaciones de que sí. Y nosotros somos personal de salud. Tenemos que reconocer esto, pero en el momento. ¿Por qué? Porque de eso depende la evaluación y qué tanto demore mi paciente en recuperarse y salir de eso. Factores de riesgo que puedan prever de que esta persona pueda tener prevalencia, tartamudear, la historia. Si existió algún familiar de que tartamudeó antes, mi hijo, mi sobrino, mi nieto, puede llegar a tartamudear, por supuesto que sí. Normalmente aparece antes de los 3 años, cuando se inicia, y se supone que se supere a los 6 meses de lo que apareció. 80% hasta 80% de los niños superan ese tartamudeo y algunos llevan hasta 1 año sin tratamiento y lo superan. Solo pasa como una etapa, por así decirlo. Tengo que hacer mi tarea. Y el niño por dentro no quiere hacer su tarea. Causas tenemos una, la dominancia cerebral. Nos dice que esta disfluencia puede aparecer a causa de una falta de dominancia cerebral. ¿Qué hemisferio dominante tenemos? ¿Quién me dice? Rápido. El izquierdo. Muy bien. Normalmente tenemos ya un cerebro dominante, pero cuando el cerebro no se decide es quién va a mandar, si es el izquierdo o el derecho, ahí ya sucede un cruce de rutas e inicia este tartamudeo. Otra es que las dos partes de este cerebro, o sea, no es otra, disculpen, las dos partes de este cerebro no saben si mandar la derecha o la izquierda los impulsos motores y por lo tanto ambos hemisferios se cruzan y produce la vía de la fluidez se altera y se distorsiona. Tenemos un autor, o sea, una argumentación. Cuando les diga para la próxima un ensayo, escuchen, ¿ah? Se tiene que argumentar. ¿Cómo se argumenta? Esto es una cita en modo APA, en donde pongo el autor, el primer apellido del autor, el año en que se hizo y menciono lo que dice y luego lo explico. Miren, ¿eh? Yeudal en el 64 habla de la teoría neuropsicológica de sobre la tartamudez y sostiene que el hemisferio cerebral izquierdo normalmente tiene la función de ejercer el control motor y por lo tanto inhibe al hemisferio derecho en el transcurso de esta. ¿Se dan cuenta? Esta es la cita de Yeudal. Ahora yo la explico. Por lo tanto, en las personas ya disfluentes, esta habla fluida se interrumpe cuando el hemisferio cerebral derecho interrumpe o ejerce inapropiadamente el control del habla. Puede ser cuando inicie el habla, cuando transcurro mientras hablo. Cada hemisferio utiliza estrategias diferentes para procesar ¿qué voy a procesar? Información. ¿Se dan cuenta? Ya yo estoy explicando mi argumentación. En más o menos medida puede ser, dependiendo de que, ahora, el hemisferio izquierdo opera de un modo segmentario. Quiere decir que es más eficiente para procesar información fonológica, mientras que el derecho es no segmentario. Por lo tanto, elabora información semántica. ¿Ya se dan cuenta? Cada uno trabaja de dos maneras. Pero muchas veces el hemisferio derecho no hace caso y sucede un cortocircuito, por así decirlo. Chicos, díganme por favor,
¿Quién no entendió lo que significa una cita argumentativa? ¿Se entendió entonces lo que es una cita argumentativa? Licenciada, ¿podría repetirla? A ver, argumentar, cuando se pide un trabajo con argumentación, se tiene que citar un autor en base al tema. El tema estamos hablando obviamente de la espasmofemia, que es la tartamudez. En este caso, esta tartamudez la habla un autor. Tenemos Yeudal. Se cita, esto es una cita APA. Yeudal, 1964, y se explica la cita. Se dice, se redacta la cita. O sea, se copia y pega. Pero siempre y cuando haya escrito el autor. Se pone el autor y el año. En paréntesis. Cito, o sea, copio y pego desde teoría hasta esta. Luego explico. Todo esto es la explicación de esta cita. Eso de ahí significa argumentar. Estoy basándome toda la clase que estoy hablando en base a esta argumentación. Significa que de acá saqué mi información, lo entendí, lo comprendí y por lo tanto lo explico. Cuando ustedes me han hecho ensayos, solo uno que otro ha citado. Para la otra, voy a especificar de que su argumentación debe estar en base a citas. ¿Ya? No quiere decir que todo el ensayo me lo hagan en citas, pero de que sí tienen que ir aprendiendo esto. Seguimos. Entonces, el ambiente influye. 1, estrés para comunicarme. 2, estrés con otras personas. Y 3, la situación que es estresante. Estrés es 4. Primero, estrés comunicativo. Existen padres que hablan demasiado rápido y ni siquiera se le entiende. Entonces, por lo tanto, no escuchan a sus hijos y sucede este tartamudeo. El estrés con otras personas es a causa de problemas de disciplina o demandas realistas. Cuando le pedimos al niño que haga caso y no lo hace. O se pone a competir o comparar el hermano. Tu hermano es mejor, tu hermano es más limpio, tu hermano cocina más rico, tu hermano bla, bla, bla. Esas comparaciones, esas maneras de ser competitivo, hace y nos da a datar que los padres pasan poco tiempo con sus hijos. Ese es un estrés interpersonal. Y la situación es el entorno, la interacción con esos factores de riesgo que puedan estar presentes, el profesor, la directora, la novia, el novio, el amante, no sé, con quien estén, ese entorno con el que se entablan, existe una mala comunicación y por lo tanto los niños visualizan eso e inician la tartamudez o si crecen en la adolescencia pueden mantenerla. ¿Cómo puedo saber de que tengo un problema de tartamudez? Chicos, se acaba la grabación.